Ya son las 7:05. Si nos permiten, damos inicio a esta siguiente conferencia que será impartida por la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú y la doctora Araceli Ortega Díaz. Nos encontramos en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la sesión número 6, titulada Trabajo decente y crecimiento económico, enfocada primeramente en lo que es el ODS número 8. Primeramente, muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy, que se tomaron la oportunidad para dedicarnos unas horas de su día. Sabemos que hay muchas actividades escolares y laborales, así que es bien recibido el apoyo que nos están brindando para llevar a cabo estas sesiones que esperamos sean de provecho. Mi nombre es Alexandra Martínez y actualmente soy la consejera general de esta organización que creó este evento académico que consta de aproximadamente 15 sesiones de la organización Futuro de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para iniciar, voy a presentar a las dos doctoras que serán nuestras ponentes en este día. Comienzo con la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada con mérito académico en el año de 1997. Asimismo, es doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores por la Universidad de Barcelona en 2003. Sus principales áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. Del 2007 a la fecha, cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Asimismo, ha participado en investigaciones financiadas por el Colegio de México, el SAT, la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, la Fundación Volkswagen, el Fondo Sectorial InMujeres CONACYT, el Gobierno del Estado de Nuevo León, entre muchos otros. Obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el año de 2016. Asimismo, obtuvo el Premio a la Investigación por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el área de Ciencias Sociales 2004, 2006, 2009, 2010 y recientemente en el 2020 también. Fue primer lugar del premio CIE, el Centro de Investigaciones Económicas, en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, por 3 ocasiones, 2012, 2014 y 2016. Obtuvo menciones honoríficas en el premio Víctor Urquidi 2011 y el premio Rómulo Garza. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas, y además de todo esto, desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde el 2016 es directora del Centro de Investigaciones Económicas. E igualmente, como comentario personal, fue mi maestra en la licenciatura en Economía de la materia de Macroeconomía 1, así que para mí es un honor y un placer estar ahorita moderando esta plática en la que nos hizo el favor de apoyarnos. Muchísimas gracias, Alexandra. Estoy súper contenta. Gracias a usted. Continuamos con la doctora Araceli Ortega Díaz. Ella es licenciada en Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México, una maestría en Econometría y Matemáticas Económicas por la London School of Economics and Political Science y obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente es profesora asociada al Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido profesora investigadora en el Tecnológico Monterrey desde 2008 hasta 2020, directora de Economía del Centro CEMEX Tech 2019-2020, directora de investigación de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del 2014 al 2015. También fue investigadora visitante en la Universidad de Rice, en la Autónoma de Madrid, en la Kennedy School of Harvard, en la Universidad de Georgetown, entre muchas otras. Es investigadora en el área de economía con énfasis en pobreza, equidad de género y educación usando métodos cuantitativos. Ha sido líder en diversos proyectos de la Comisión Europea investigando las mejores prácticas de erradicación de la pobreza en el mundo. También en el CLIMIP, financiado por la Fundación Volkswagen, donde investigó las interacciones entre políticas de cambio climático y pobreza.
para FAO Roma, investigando fuentes de financiamiento óptimas para el agro mexicano y cadenas productivas. Participa en el grupo Cadenas Productivas de S10 UNAM y el grupo de Hambre Cero de Pacto Mundial México, presidida por Banco de Alimentos de México, mejor conocido como BAMX. Actualmente coordina el diplomado en Evaluación de Impacto Socioambiental Aplicada y ha enseñado econometría, métodos experimentales y evaluación de impacto de programas sociales, entre otras materias. Su trayectoria fuera del área académica incluye el sector público federal, al haber sido coordinadora de asesores en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y en la Subsecretaría de Evaluación, Planeación y Prospectiva de la Sedesol. Y en el sector privado fue especialista en administración de riesgos en el Mexter Asigna. Mucho gusto, doctora, y les dejo el espacio. Muchas gracias por la invitación, que se la debo a ustedes y a la doctora Joana Chapa. Entonces, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. El placer es todo nuestro y bueno, con tremendos currículums, ya le digo a la audiencia que los dejamos en perfectas manos. Muchísimas gracias, Alexandra, no, encantadísimas. Ahora, ¿quieres que empiece yo, como habíamos quedado? ¿Sí? Como Sí. tú gustes. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, buenas tardes a todas y todos. Me voy a permitir compartirles la pantalla. Voy a empezar así introductoriamente a comentar lo que viene siendo este objetivo de desarrollo sostenible, que es trabajo decente y crecimiento económico, darles una introducción y después me voy a enfocar principalmente al tema de crecimiento económico, puntualizando lo que ha sucedido especialmente con el tema de la pandemia y lo que le ha pasado tanto a nuestro estado como a nuestro país y las expectativas que se tienen con respecto al futuro. En especial en lo que viene siendo nuestro país y en el mundo. Y después la doctora Araceli les va a comentar, ella es experta en el tema y les va a encantar porque va a abordar mucho lo que es la parte legal, lo que sería el trabajo decente. Muy bien, entonces algunos antecedentes para iniciar, comentarles que por allá del 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, para proteger el planeta, asegurar la prosperidad de todos. A esto le llamaron una agenda de desarrollo sostenible y a esto es a lo que se vinculan los objetivos de desarrollo sostenible, y cada uno de ellos tiene ciertas metas en las cuales se comprometieron las naciones a alcanzarlas en 15 años. Obviamente esto lo que implica para llegar a tener a lograr estas metas, pues es de que se pongan de acuerdo todos los actores en una sociedad, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y obviamente también comprometernos todos nosotros. Son en total 17 objetivos, dentro de los cuales el octavo es el que nos compete y que vamos a platicarles la doctora Araceli y yo, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Este objetivo, que es el número 8, lo que implica es lo siguiente: alcanzar un crecimiento económico inclusivo y sostenido que impulse el progreso, genere empleos decentes para todos y mejore los estándares de vida. Dentro de lo que viene siendo el objetivo 8 hay diferentes metas, se las voy a comentar de manera rapidita para que no nos lleve tiempo, pero especialmente dentro de todos los diferentes ámbitos de la economía, pues de lo que trata es de fortalecer la calidad de vida de las personas e erradicar la pobreza, pero siempre cuidando lo que sería el medio ambiente. Entonces, el primer punto es tratar de mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo más cercano al ingreso de una economía, de al menos del 7% en los países menos desarrollados. Otro punto es promover la productividad económica a través de políticas como la modernización tecnológica y la innovación en sectores en donde se generen salarios altos. Otro de los puntos es la creación de puestos de trabajo decente, el emprendimiento, la creatividad, la innovación, tratar de ayudar también a las pequeñas y a las medianas empresas.
Otro de los puntos es fomentar la producción y el consumo eficientes para que se aprovechen al máximo los recursos mundiales y que se evite o que se aminore lo que viene siendo la degradación del medio ambiente. Así también lograr en pleno empleo, tanto productivo, el trabajo decente para todas y todas las personas, para todas y todos para todas y todos, y además cuidando incluyendo lo que son las personas vulnerables, en condición vulnerable, como son las personas con discapacidad. Y uno de los puntos bien importantes que también se maneja es la equidad de género. O sea, en el sentido de que haya una igualdad de salarios entre hombres y mujeres que tengan las mismas características o que estén en igualdad de circunstancias. Otro de los puntos importantes que ya después Araceli se los comentará, que va involucrado con todo lo que es el trabajo decente, pues es de que velar porque todos tengan, todas y todos tengan los derechos laborales primordiales, un trabajo seguro, sin riesgos para los trabajadores. También ponerle fin al trabajo infantil, que la verdad lo del trabajo infantil pues es quitarle la infancia a los niños, ese disfrute, y pues además quitarles la oportunidad de tener una educación adecuada. Otro de los temas que se manejan en este objetivo, o mejor dicho, metas que se manejan en este objetivo, es un turismo sostenible que cree puestos de trabajo, pero que también cuide al medio ambiente. Uno de los puntos muy importantes que se maneja, pues es también que se promueva la cultura. Fortalecer todo lo que viene siendo las instituciones financieras en los países en vías de desarrollo, así como también lo que es la parte comercial. Los países en vías de desarrollo siempre tienen problemas de inclusión financiera, entonces esto se ha estado hablando mucho para tratar de impulsar que todas y todos tengamos acceso a lo que viene siendo el sistema financiero. Y muy bien, pues el asunto es el siguiente, que si se dan cuenta, esos compromisos se estaban manejando para el 2030, algunos como el del trabajo infantil se manejaban para el 2025, pero pues nos viene lo de la pandemia del COVID que ha generado pues problemas muy fuertes. Primero que nada nos cambió la vida, nos alteró nuestra forma de vida y en segundo lugar pues ha puesto en peligro las economías mundiales. De hecho, los organismos internacionales y pues nosotros mismos lo podemos ver, en general los países más afectados son aquellos que o son países así pobres, países con altos niveles de informalidad o países que dependen mucho del turismo. Y pues desafortunadamente nuestro país está en esta categoría. Es uno de los países que, dado cómo se ha estado comportando la economía en el 2021 y lo que se espera para este año, no vamos a llegar a los niveles prepandemia hasta el siguiente año o hasta dentro de 2. Entonces, sí les quiero compartir cómo ha estado la historia, la evolución de la pandemia y las consecuencias económicas que ha tenido para nuestro país y para el mundo, para que ustedes puedan ver que desafortunadamente pues está comprometiendo los compromisos establecidos o las metas establecidas en los ODS, especialmente en este caso en el número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Entonces les voy a contar cómo fue toda la evolución del impacto de la pandemia. Primero que nada, aquí les presento estimaciones, no me voy a ir a un detalle muy profundo, pero les voy a decir lo más importante. Primero que nada, el impacto más fuerte que se dio fue en el 2020, en abril, cuando se decide cerrar las actividades económicas. De hecho, nos fuimos casi, creo, pues a un paro muy generalizado de a lo mejor del 80% de la actividad económica, tanto en Nuevo León como todo el país. Y esto generó un golpe muy fuerte que en el segundo trimestre del año 2020 hizo que una cuarta parte de la actividad económica se fuera a cero. O sea, están ustedes hablando, el PIB, que es lo más parecido al ingreso de una economía, se redujo un 25% en el caso de Nuevo León y un 23% en el caso de México. Esas eran las estimaciones que nosotros teníamos como Centro de Investigaciones Económicas en ese entonces.
Y pues por ahí anduvo, ya cuando el INEGI, que es el Instituto de Estadística en nivel país, que presenta los datos oficiales del comportamiento del ingreso de tanto de México como de Nuevo León, pues estuvimos cercanos. Para el caso de Nuevo León fue una caída del 22.5% y para México de un 20%. Entonces, obviamente, unas de las actividades que se vieron súper afectadas eran todas ellas en donde había contacto masivo, contacto personal, pues porque obviamente ibas a evitar ese tipo de actividades para que no, para minimizar el contagio, como son restaurantes y hoteles, lo que viene siendo la parte de servicios de entretenimiento y el comercio. Después, en el Centro de Investigaciones Económicas nos pusimos a analizar, bueno, ok, ya sabemos qué tanto le pegó al PIB. Bueno, ¿y a quién le pegará más? ¿A qué tipo de personas? Entonces, mediante unos modelos que tenemos multisectoriales, ¿qué significa multisectoriales? Que consideramos todas las relaciones de compras entre los sectores. Por ejemplo, para producir el sector, ¿qué les diría? El sector de autopartes, para poder generar una autoparte y venderla, pues tiene que comprar el sector que vende metal y que vende plástico. Entonces, en este tipo de modelos, nosotros consideramos todas las relaciones de proveeduría que hay entre los sectores. Y bueno, pues encontramos que uno de los sectores más afectados iba a ser el automotriz, porque el sector automotriz tiene muchas cadenas productivas en el mundo. Entonces, como la pandemia inició en China y de China se vienen muchas autopartes o partes, componentes que se usan en los autos, pues obviamente generó un impacto importante a través de toda la cadena productiva de esta industria. Otra cosa que encontramos también es de que a las personas, a los tipos de trabajadores que les iba a ir más mal, eran aquellos que tenían menos habilidades, que tenían menos educación, especialmente pues a los que tenían primaria incompleta o completa. Eran a los que pues les iba a afectar mucho lo de la pandemia. Esto lo pueden ustedes también analizar porque pues obviamente, o detectar porque obviamente esta pandemia lo que genera pues es un impulso hacia el home office y pues las personas de menos habilidades es más complicado que puedan llevar a cabo este tipo de trabajo o hacer un trabajo a distancia. También lo que observamos es de que la pobreza se iba a ver sensiblemente afectada. ¿Por qué? Porque calculamos algo que es la elasticidad de la pobreza con respecto al ingreso, y lo que sucede es que la pobreza reacciona el doble ante cualquier cambio que haya en el ingreso promedio de una economía, al menos con las estimaciones que tenemos. Entonces lo que esperábamos era eso, los más vulnerables pues iban a ser los que más se iban a ver afectados con esta pandemia y especialmente las decisiones que tenía que tomar el gobierno para poder contener el contagio. Otros datos relevantes que les puedo comentar, siguiendo con el tema de los más vulnerables, también encontramos con unas encuestas que hicimos y que aplicamos del Centro de Investigaciones Económicas, que las pequeñas empresas pertenecientes a los sectores no esenciales, que no tenían acceso a tecnología digital y que tampoco tenían financiamiento, iban a ser las que iban a tener más problemas con la pandemia. También estimamos la caída en el empleo en el estado, que nos salió de alrededor de un 9.6% en el 2020 a raíz de la pandemia. Y pues como ya les comenté, además de los menos calificados, los informales y las personas con baja educación, las mujeres trabajadoras con hijos menores de edad se iban a ver muy afectadas, y generalmente muchas de ellas salieron del mercado laboral, dejaron de trabajar por el mandato que se hizo para evitar el contagio de llevar a cabo la educación a distancia también. Hicimos también sondeos a las cámaras y a las principales cámaras aquí en el estado, y lo que se observó es que tuvieron reducciones de ingresos, incrementos en gastos porque tuvieron que hacer gastos de adaptación para el saneamiento y tanto de sus instalaciones como la protección de las personas. Hubo una disminución en las inversiones, una reducción en el personal contratado y también una menor demanda por sus productos, porque tenías pues a la economía obviamente como tipo en recesión.
Y también les puedo contar que hicimos estudios para ver el impacto sobre ustedes, sobre los estudiantes. En el 2020, no sé si alguno de ustedes contestó el censo que se levantó en la uni para ver el impacto de la pandemia, pues encontramos que el 50% de los estudiantes que trabajaba antes de la pandemia dejó de hacerlo a finales del 2020. Y otro de los puntos es de que 1 de cada 3 estudiantes declaró que la persona que financia sus estudios tuvo una reducción de ingresos debido también a la pandemia. Lo que estoy diciéndoles es de que el 2020 pues fue un desastre, ¿verdad? Nos fue súper mal. Pero después viene el 2021 y en el 2021 las cosas empiezan a cambiar. Nosotros empezamos a inicios del 2021 con un crecimiento del 4.85 de pronóstico para Nuevo León y después lo movimos a un 5.9% con la reapertura. ¿A qué me refiero con reapertura? Por allá de marzo se abrieron, ya se permitieron que fuera los aforos al 100% en lo que es comercio, restaurantes y hoteles y en entretenimiento. Y esto obviamente generó un pronóstico de que la actividad económica pues iba hacia arriba. Además, a Estados Unidos le estaba yendo muy bien. En especial, pues, sabemos que hay una relación muy cercana entre Nuevo León y Estados Unidos y también México y Estados Unidos. Entonces, si a Estados Unidos le va bien, pues entonces a nosotros también tenemos un empuje por ahí. Entonces empezamos a cambiar nuestros pronósticos de manera impresionante y aparte que el sector turismo también se abrió y llegamos a establecer ya por allá de junio del año pasado, pues de que íbamos a cerrar el crecimiento de Nuevo León en el 2021 con un 7.67% y cuando empezamos el año con 4.83 y en el caso de México 5.34. Entonces las cosas se veían muy bien. De hecho, les puedo decir que en el primer semestre del año pasado lo podríamos llamar como de recuperación, caracterizado por el dinamismo del sector externo y la reapertura de actividades. Pero, ¿qué es lo que sucede después? Que es la situación actual y que lo venimos arrastrando desde hace unos 4 o 5 meses. Tenemos una situación de estancamiento con alta inflación. El Producto Interno Bruto, que es el principal indicador del ingreso de la economía, ha estado cayendo en varios meses de manera consecutiva. Si lo vemos trimestralmente, ya van 2 trimestres que prácticamente, pues, que ha caído un poquito o podemos decir que no se ha movido, por eso le llamamos estancamiento. Y además los productos en general, tanto productos, mercancías como lo que serían productos agrícolas, energéticos, han estado incrementándose de precio. La tasa de inflación cerró en 7.36% en el año pasado. No habíamos observado una tasa así desde el 2001-2002. Y uno de los puntos que es bien fuerte es que le pega también a las familias de menores ingresos. A estas familias se sigue su costo de vida, cuánto se incrementa su costo de vida con un índice que se llama índice de precios de la canasta de consumo mínimo y esta se incrementó un 8.11%, o sea, cuánto cuesta esta canasta, este grupo de bienes en el año 2021. Entonces, estas son algunas gráficas en donde ustedes pueden ver, en donde se ven el piquito, que observan es en mayo del 2021, donde las cosas iban muy bien, que también es un efecto base, porque pues venías de que en ese mismo periodo, pero un año anterior, te había ido muy mal. Pero a raíz de ahí ha estado cayéndose la tasa de crecimiento, que era de esperarse, pero el asunto es que estamos ahorita en estancamiento, que estamos prácticamente en una tasa de crecimiento de 0. Esto es tanto a nivel nacional como este es el caso de Nuevo León. En el caso de Nuevo León aquí nos falta un pedacito de la gráfica porque no tenemos toda la información que en el caso nacional. Siempre hay un retraso en los datos de Nuevo León, pero también ahorita, ya que tenemos ahorita la información, sí va también para 0. Entonces, sí nos estamos desacelerando. Otro de los puntos, me voy a saltar esto, es de que la inflación, ustedes dirán, ¿y por qué están subiendo tanto los precios?
Uno de los puntos es de que debido a la pandemia ha habido disrupciones en el suministro de insumos y esto ha hecho pues de que cuando tienes menos de algo, menos mercancías, pues suben los precios, ¿verdad? Otro punto es la crisis de los contenedores. Subió mucho el precio de la gasolina, del diésel. Eso también encareció lo que es traerse contenedores de productos desde Asia hacia México y por consiguiente hubo también afectaciones especialmente en la industria automotriz y en la industria química. Como les comenté, el aumento en el precio de la gasolina y la energía eléctrica, en el caso de México, en la energía eléctrica ha estado subiendo constantemente mes a mes de precio. Y hay algo bien interesante, que de hecho este no es un argumento mío, es más de Banco de México, pero que han estado incrementándose el precio de las mercancías porque como los productores, los comerciantes tuvieron muchas pérdidas en el 2020, como que aprovecharon el 2021 para subir un poquito el precio y tratar de recuperar las pérdidas que tuvieron en el 2020. Muy bien. Ya les platiqué y el asunto que es algo importante y que se los quiero manejar y que es el mensaje de que le ha pegado a los que menos tienen. Estos datos que les comparto es un estudio que hizo una organización que se llama PICODI para 64 países, dentro de los cuales se encuentra México, y encontró que México ocupa el 19º lugar por lo costoso que es comprar una canasta de 8 productos que son, pero así de que básicos. ¿A qué productos me refiero? Leche, pan, arroz, huevos, queso, carne, frutas y verduras. Lo que hizo Picodi fue calcular la cantidad de estos 8 estos 8 productos que requería un adulto consumir al mes y calculó cuánto era. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, ascendió a 1,890 pesos. Nosotros en el Centro de Investigaciones Económicas calculamos cuánto cuesta en el área metropolitana de Monterrey y encontramos que alrededor de 2,226 pesos. Esto quiere decir que en el área metropolitana de Monterrey es todavía más caro que en lo que sería en México en general. ¿Y cuáles son los productos en donde es más caro en el área metropolitana de Monterrey que en el resto del país? Es en carne de res, en queso, frutas y verduras. Pero sí, desafortunadamente esta pandemia le ha pegado a los más vulnerables. La respuesta del Banco Central pues ha sido tratar de controlar la inflación mediante política monetaria. No me voy a meter en ese tema con ustedes, pero sí ha estado tratando, no sé si ustedes han escuchado o leído en los periódicos, escuchado en las noticias, que los bancos centrales han estado incrementando la tasa de interés para tratar de contener la inflación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dado lo que pasó en el último tetramestre, en el último semestre del año pasado, los pronósticos de cómo va a estar este año se han movido bastante. Entonces, de hecho, todos los organismos internacionales que manejan pronósticos, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han movido hacia la baja el crecimiento tanto mundial como de las principales economías y en el caso de México, pues también. Nosotros traíamos un crecimiento para México de alrededor de más de un 5% y ahorita pues ya, por ejemplo, la OCDE trae un crecimiento de 3.3%, Fondo Monetario 2.8% para el 2022. Y dejen eso, el asunto es que el presupuesto que realiza el gobierno todos los años manejó que era 4.1%, entonces no se va a cumplir el pronóstico de crecimiento con el cual se basaron para proyectar los gastos del año. Entonces, definitivamente las finanzas públicas del país se van a ver comprometidas. Otro de los temas, ¿verdad? Aquí tienen de algunos analistas, o mejor dicho, de bancos principalmente de bancos privados como son Citibanamex y BBVA y de Banjico. Y ustedes pueden observar también que Citibanamex es el más duro, maneja una tasa de crecimiento del PIB para el 2022 de 1.8 y Banjico 2.79. Nosotros en el Centro de Investigaciones Económicas revisamos los pronósticos a la baja
y de hecho nos fuimos a que en enero, porque cada mes revisamos los pronósticos, en enero nos fuimos a un 2.18%, chicos, y ahora traemos un 2.08%, todavía lo bajamos más. En el caso de Nuevo León también se ve una baja en el dinamismo y ya nos fuimos a menos de 3%. Entonces, definitivamente, pues sí, se ha visto muy comprometido la situación económica. El primer semestre fue como que de buenos augurios del 2021, estábamos saliendo de la pandemia, pero el segundo semestre se ha visto complicado, sigue habiendo problemas en la cadena de suministros para que lleguen las mercancías, eso las encarece. También el otro punto que es muy relevante, pues es de que desafortunadamente en el caso de México, el gobierno federal no convence a los inversionistas para que lleven a cabo nuevos proyectos y por consiguiente, pues eso también aminora o atora la recuperación. Y bueno, como reflexiones finales para dejarle tiempo a Araceli, porque lo de Araceli está súper interesante, comentarles que yo veo de todo esto oportunidades, que es que ya todos nos dimos a la tarea de aprender a trabajar a la distancia. El teletrabajo es una opción y yo creo que puede hacer que seamos más productivos en algunos tipos de trabajo, no en todos, pero creo que sí se puede explotar. Y que esto para ello es muy importante como política o una sugerencia de política, apoyar la reconversión de las MIPYMES, especialmente la reconversión digital para que puedan explotar esta posibilidad. A mí me preocupa bastante revertir el retroceso en la educación, el tema de la pobreza, porque también se incrementó. En el caso de la educación, pues la calidad con la que se ha dado la educación a niños y niñas, a jóvenes de lo que es secundarias y primarias, pues está muy comprometida. Entonces sí va a ser un punto que tenemos que cuidar y ver cómo hacerle. Creo que es bien importante, como ya les comenté, que mayor certidumbre al inversionista y porque todo esto lo que le pega es a la productividad y a la competitividad de las economías, que es lo que al final de cuentas garantiza que tengamos mejores salarios, que tengamos mejores condiciones de empleo y mejor calidad de vida. Muchas gracias y adelante, Ara. Muchas gracias, Joana. No sé si aquí van a hacer preguntas o hasta el final. ¿Cómo es? Como ustedes gusten, yo pensé que hasta el final y por eso te pasé la palabra. Ok, no sé. Pero Sí, adelante, entonces, Alexandra. No sé, Alexandra, qué te parezca o en cómo lo hayan manejado. Hola, hola, doctora, soy Américo, presidente de la Asociación Estudiantil Futuro. Alexandra nos hizo el favor de dar la bienvenida a las conferencias del día de hoy. Me parece bien que tome la palabra la doctora Araceli y al final hacemos el bloque de preguntas y respuestas y nada más quienes vayan a hacer alguna pregunta que especifiquen hacia quién de las dos ponentes va dirigida. Entonces, Excelente. doctora Araceli, el espacio es suyo y doctora Chapa, muchísimas gracias. Encantada. muchas gracias. Pues comparto mi pantalla. A ver si ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Ya, doctora. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Pues yo voy a hablar de la parte de trabajo decente, del objetivo 8. Entonces, como bien la doctora Joana ya comentó, el ODS 8 es aquel donde tenemos el objetivo de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y en particular en la parte de lo que yo voy a hablar, pues tocan las metas de crear un empleo pleno y productivo, de reducir que haya desempleo, de erradicar el trabajo forzoso, sobre todo el trabajo infantil, y proteger los derechos laborales. Y para ver esto, lo que tenemos que saber es cuantificarlo, ¿no? Entonces yo les puse ahí un ejercicio de una pregunta para los que estamos ahorita, para que nos contesten
si tienen un trabajo, para los que están presentes que ya trabajan, ¿cómo consideran el trabajo que tienen ahorita? Entonces me voy a ir aquí y si pueden empezar, creo que ahí ya está. Si alguien puede empezar a contestar para ver si ya se ve aquí automáticamente sus respuestas. De los que están presentes, ¿sí tienen acceso para poder contestar Menti? Simplemente vamos a www.menti.com y colocamos esta clave y podemos empezar a ver sus respuestas. Y vamos a dar un segundo a que empiecen a entrar, doctora. Sí, y yo voy a ver que esté todo, que sí efectivamente esté en play esto. Yo sí pude entrar, doctora. Ah, perfecto. Muchas gracias por decirme. Doctora, bueno, al menos en mi caso, creo que me pueda como que especificar a qué se refiere con empleo de calidad. Déjenme, vuelvo a compartir aquí la pantalla. Eso es lo que quiero que ustedes definan ahorita. Se los voy a decir en un segundito, pero primero quería que votaran, porque si llegan, y a veces lo que está sucediendo es que muchas de las encuestas lo que hacen es que le preguntan a las personas, ¿usted considera que tiene un empleo de calidad? ¿Y qué pasa cuando no nos han dado la definición de empleo de calidad? Bueno, ahorita llevamos un voto de alguien que sí considera que tiene, ¿no?, un empleo de calidad. A lo mejor si están en su trabajo no se pueden quejar, ¿verdad? Que no sea un trabajo de mala calidad, de buena calidad. No sé cuántos somos como 15, ¿no? Entonces esperamos. Dice que algunas personas están esperando en el lobby, algo así. Entonces podemos esperar a que algunos, van 7, al menos 10 nos contesten. Por ejemplo, si todos los que estamos ahorita aquí representáramos a México o alguna parte del mundo, ahorita veríamos que de esas personas que han votado, aproximadamente el 40% está declarando que tiene un empleo de baja calidad, un 20% que sí tiene empleo de calidad y algunos pues no saben, ¿no? Entonces esperamos un voto más y ya vamos avanzando. A lo mejor es un poco lento en realizar. Ah, bueno, pues ahí ya estamos, ¿no? Con 10 ya podemos hacer ahí 11. Bueno, va ganando el empleo de baja calidad o las personas que no saben si tienen o no un buen empleo. Y si damos a la siguiente pregunta, aquí tendríamos que dar no. Bueno, ya va ganando los que no saben. Y en la siguiente pregunta, que deberíamos de tenerlas en la siguiente pregunta nos dicen qué características, cuáles serían las características que ustedes creen que es un empleo de calidad. Entonces, pueden teclear ahí 3, si pueden entrar. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque imagínense hace más de 40 años,
cuando empezaron a definir cuál sería un empleo de calidad. O sea, esta definición no es nueva. Y también si pensamos cuando en México se estaba escribiendo la Constitución o la ley del trabajo, la ley laboral, o todos aquellos acuerdos que se hacen entre los sindicatos para ver si se están violentando o no ciertos derechos de los empleados, las personas tuvieron que empezar a escribir, bueno, ¿qué es? ¿No? Por ejemplo, seguridad laboral, un buen sueldo, ¿no? Que te paguen sueldo. Para empezar, me parece fascinante que te paguen, ¿no? Porque hay trabajos donde a las personas las utilizan y no les pagan, que eso sería un trabajo forzoso o esclavitud. Si tú trabajas y no te pagan. Ambiente laboral, ¿no? En el ambiente laboral, pues queremos un trabajo que no sea peligroso o que si tú vas a trabajar, por ejemplo, en la industria de la construcción y vas a estar limpiando ventanas en un 20º piso, pues que te den seguro, ¿no? Que te den un seguro de salud por si te llegas a caer para que protejan esos riesgos. O si eres un menor de edad, la ley dice que no puedes trabajar en ciertos lugares, por ejemplo, menores de 16 años, que se puede dar permiso a trabajar desde los 14 a los 16, siempre y cuando el trabajo no permita que se violente que la persona, si está estudiando, vaya a desertar de esa escuela por estar trabajando a ciertos horarios. O que los horarios en los que trabaja la persona, por ejemplo, un menor, no pueden ser nocturnos o no pueden ser los domingos. Hay muchas cosas que desconocemos de la ley. Entonces, todas esas leyes, por ejemplo, aquí va ganando tener seguridad laboral. ¿Pero qué es seguridad laboral? Pues con un contrato podemos asegurar seguridad laboral. Muchos trabajadores en el agro, sobre todo donde hay más pobreza, no cuentan con un contrato que les dé seguridad laboral. Y entonces todas estas que ustedes están contestando, por ejemplo, aquí ya no tenemos que contestar, pero ¿qué queremos de lo que ustedes contestaron? Queremos empleo de calidad. Significa que nos van a pagar, que vamos a tener un ingreso, y muchos de ustedes lo contestaron. No vamos a tener horas en exceso. Si nuestro contrato dice que tenemos que trabajar 40 horas, la ley dice que debemos de estar protegidos. Si trabajamos más horas, se nos tiene que pagar por el exceso de trabajo. Tenemos que tener seguridad social. Quiere decir que si estamos pagando impuestos y estamos aportando a la seguridad social, en un futuro vamos a tener ingresos para comprar una casa, vamos a tener ingresos para pensionarnos, vamos a tener seguridad ahora y en el futuro. Un trabajo que nos permita convivir con nuestros familiares. ¿Eso qué significa? Sobre todo para los padres y las madres que tienen hijos menores, que el trabajo debe proveer una guardería para que los niños estén seguros, los padres estén relajados y puedan trabajar, y que también tengamos al menos un día de descansos, por ejemplo el domingo, para poder convivir con la familia. Eso está en la ley. Un trabajo no puede ser insuficiente. Hay personas que a lo mejor se transportan durante 3 horas para llegar al lugar de trabajo y nada más los emplean medio tiempo y esas personas quieren trabajar más. Entonces, este es un indicador de subempleo. Otro es la protección de los derechos al contrato, ¿no? Tiene que haber un contrato de por medio, porque si no tenemos un contrato de por medio y nos corren o nos quitan nuestras herramientas de trabajo y no hay un contrato de por medio que nos proteja, pues no tenemos manera de reclamar. Ustedes que son de abogados me deberían, ¿no? Al final poder decir que de esto sí podemos reclamar, que no. Respecto a los derechos, pues que si la ley dice que te tienen que dar un aguinaldo, vacaciones, salario mínimo y ciertas prestaciones, que se respeten esos derechos. Tiene que haber estabilidad en el empleo, no puede haber amenazas y que por cada amenaza, si llegas tarde 5 minutos, te van a correr. Tiene que haber cierta estabilidad. Tiene que haber una regulación.
aquí se habla de pertenecer a un sindicato. Hay muchas empresas que no tienen sindicatos, estoy hablando de las grandes empresas, o no le hacen conocer sus derechos a los trabajadores. Y un trabajo que debería abolirse es el de los niños de 12 a 13 años. Y claro, los menores de 12 años también, que no les va a permitir desarrollarse de los 12 a los 13. Cuando empieza la adolescencia, pues los niños requieren que su creatividad se aplique en educación y que no sean explotados laboralmente. Encontrar un trabajo con facilidad. ¿Qué significa? Que debe el gobierno, la sociedad civil, debe de tener estas pizarras o estos lugares donde yo puedo buscar empleo y lo puedo encontrar fácilmente. Y no solamente estoy hablando de que entremos en línea, hay que pensar en la parte rural, en el campo, donde no hay tanta conectividad, o aquí mismo en Nuevo León, en el sur de Nuevo León, hay muchos lugares donde no llega el internet. Entonces tenemos que tener ciertas políticas públicas para que sea fácil para las personas que buscan empleo encontrarlo y contratarse. Entonces, y compatibilidad del trabajo con la educación formal. Que siempre, si tú te quieres capacitar, puedas seguir creciendo. Uno de los grandes problemas de México es que cuando las personas desertan antes de entrar a la preparatoria, a los 15, 16 años, desertan, se quedan con nivel secundaria, se emplean en cualquier lugar y después ya no reciben ninguna educación formal, ya no se pueden seguir capacitando o se da muy poca capacitación, entonces tienen un futuro muy precario. Entonces tener un empleo de calidad es bien importante. Si nosotros nos vamos a estas, estos requerimientos, pues el objetivo de ver qué es el trabajo decente o qué necesitamos para el trabajo decente al menos, es que ahorita en estos 10 minutos ustedes sepan definir claramente qué es trabajo decente, que se le llama o trabajo precario, o qué es un trabajo de calidad, cuantificarlo, conocer en dónde están los puntos clave que se deben de corregir, en el caso al menos de México, y saber las repercusiones de no corregirlo. ¿Cómo hicimos este trabajo? Aquí les voy poniendo las ligas y le mandé a su compañero Américo la presentación. Entonces, ustedes pueden revisarlo todo. Aquí lo que hicimos fue un trabajo de poner todos los convenios en la OIT que México había ratificado y las leyes, el sí o no de si México los ratificó, y además tomar en cuenta la Constitución Política de México y también la ley laboral y todas las leyes a las que tuvimos acceso, donde se hablaba algo del trabajo. Entonces, por ejemplo, el trabajo que debería abolirse, que es el trabajo infantil, están en los convenios 138 y 182 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. México no tiene no ha prescrito que está de acuerdo con el 138, pero sí con el 182, y ahí marcan leyes del trabajo infantil. O, por ejemplo, convenios donde debe de haber otro que dice, no, el máximo de horas de trabajo. Hay un convenio, sobre todo en Europa, por ejemplo, hay ciertas horas, cada vez han sido menos, o ya ven que están las leyes de 4 días de trabajo a la semana. Hay varios convenios ahí, en este caso que sería el convenio 1, que México no lo ha ratificado, o el tener una combinación de trabajo y vida familiar. Esta licencia de maternidad, donde también se da la licencia de paternidad, en muchos países de Europa, en Canadá también están ya muy avanzados. En México este convenio no se ha ratificado del todo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ver qué hay en México, qué hay en el mundo, qué se ha ratificado, y cuando vimos cuál era lo mínimo que podíamos tomar en cuenta y que además teníamos datos en encuestas en México para medirlo, pues nos quedaron, de estos 12 mínimos, nos quedaron 8. Nos quedaron 8 estándares. Nos quedó que al menos la gente no puede trabajar sin seguridad social,
no puede tener un bajo ingreso, no puede estar por debajo del mínimo, no debe trabajar sin contrato, no debe tener trabajos inestables donde los amenacen, no debe haber respeto a las normas, ¿no? que vivan, que estén trabajando en un lugar sin respeto a las normas básicas de empleo y sin posibilidad de combinar con una vida familiar que trae repercusiones para el futuro de esos niños, ¿no? Y de su familia. Entonces, tomando en cuenta estas, lo que hicimos fue medir con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y ver si había personas que no les están pagando su salario mínimo y además les están violentando algunos de estos 8 estándares. A esas las clasificamos como trabajo no decente. Si ya les pagan más del salario mínimo, pero les violan varios derechos, esos serían vulnerables por mínimos estándares. Si les violan solamente el salario mínimo y sí les pagan todo, que eso es muy, muy raro, quedan muy pocas personas en este cuadrito, se llama vulnerables por salario mínimo. Y si hay personas que entre nosotros les pagan absolutamente todo y cumplen con todos los derechos, se le llama que tienen un trabajo decente. Entonces, cuando nosotros cuantificamos esto para México, también ya salió otro, lo publicamos, salió otro artículo que lo hizo para América Latina, para Sudamérica, y también lo hicieron para Ecuador. Entonces ya hay varios artículos que se basaron en que lo cuantificaron para otros países. ¿Cómo estamos en México? Pues la situación es bien triste. Si se fijan, 40% de nuestros trabajadores, estamos hablando de las personas que trabajan, que se emplean, que contestaron en la encuesta que tienen un empleo, 40% de ellos tienen un trabajo no decente, o sea, un trabajo precario, un trabajo que no es de calidad. 54% son vulnerables por mínimos estándares laborales. Pues esto ya nos da el 95% de la población de México con trabajos precarios. Pues nos podemos imaginar el futuro trabajando así, pues por eso tenemos tanta pobreza, ¿no? Porque si las personas no tienen ingresos y luego se contratan y en sus contratos les están violando muchos derechos, pues tenemos 90% que bajo los estándares internacionales y nacionales deberían de estarse corrigiendo las violaciones a su empleo. Solamente 2.7% de las personas dicen tener un trabajo o se cuantifican como un trabajo decente y 2.1 como solamente vulnerables por salario. Esto lo seguimos nosotros a través del tiempo y aquí nada más les presento los segundos. La ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se hace para cada trimestre. Aquí presenté los segundos trimestres. Entonces, si vemos los segundos trimestres, desde 2005 que existe esta encuesta, hasta la pandemia, donde se hizo la encuesta telefónica, pues podemos ver que si bien los vulnerables que estaban en 70% aquí, ahora están en 54%, pues no son buenas noticias porque se han pasado al trabajo no decente. O sea, creció el trabajo precario del 25% y después de la pandemia, vean, tenemos el 40% de las personas en trabajo precario. Entonces, hasta ahí, yo espero que, como no tenemos interacción, no los puedo ver, por si hay preguntas, ¿no? Al final, sí queda claro, pero esto ha crecido. Entonces, es preocupante que las personas se están empleando y si han visto también las noticias en Estados Unidos, y ahora ya llegó a México, las personas que no están satisfechas con su trabajo, que están agotadas y que ahorita están renunciando masivamente, que ya se dio en Estados Unidos y ahora se está dando en México, porque están cansados, ¿no? Porque a lo mejor les cuesta más transportarse y pagar una guardería para ir a trabajar después de 2 horas de camino, que quedarse en su casa trabajando y haciendo otra cosa y sacando al bebé de la guardería para no pagarla y trabajar desde su casa. Entonces, esto ha crecido a partir de la pandemia y bueno, aquí todavía no tengo los datos de las siguientes. Y otra cosa es también
la estimación, por ejemplo, aquí tenemos que la dimensión de trabajo suficiente es la más notoriamente afectada, pues la población se multiplica. De estas dimensiones que tenemos en el trabajo decente, si analizamos cuáles son las que más nos pegan, las que más nos pegan es que la gente no tiene seguridad, esa es la que más se viola, y la otra es el trabajo insuficiente. Algo que se vio durante la pandemia y en varias encuestas es que si bien las personas decían que sí seguían teniendo un trabajo, les recortaron la jornada. Entonces, al recortarles la jornada, les pagan la mitad de sueldo o les pagan menos y ya no les alcanza, ¿no?, para pagar sus gastos. Entonces, si se fijan aquí, lo que creció es todas aquellas personas que ahora están subempleadas. Están trabajando menos de lo que ellas quisieran. Otros problemas es, aquí lo tenemos por hombres y mujeres, es que el trabajo precario ha crecido en todos los niveles de instrucción. Los amarillos son los trabajadores que tienen prepa o educación superior, y estos ahora ya son el 40%, ¿no? Son personas que trabajan, que tienen 18 a 65 años, y estas personas, tanto hombres como mujeres, este número ha crecido. Antes era un 22%, ahora es un 40% de los trabajadores que tienen educación media, superior y superior que se están contratando en trabajos precarios. También, por ejemplo, ahora si vemos los trabajadores que bien ustedes decían, pues hay que tener un pago, hay trabajadores que no tienen pago o que son por empleadores por cuenta propia. A veces los emprendedores o los empleados sin personal, pero por cuenta propia, pues viven de manera muy precaria porque no se pueden pagar todos sus seguros. Y aquí hay que reconocer dos cosas, que el problema del trabajo no decente no nada más está entre los que se emplean, sino también entre los empleadores, ¿no? Seguramente alguien o de ustedes que quiere emprender un negocio y que quiere empezar una empresa o que quiere crecer su empresa, no está pensando, ay, voy a contratar a personas con trabajo precario. No, o sea, queremos dar un buen trabajo a todas las personas que participen con nosotros, pero la economía y este crecimiento económico del que hablaba la doctora Joana, si no hay crecimiento económico y no estamos generando empleos, y es un ciclo virtuoso o va a ser un ciclo no virtuoso el que no podamos contar con los recursos para poder pagarles a nuestros empleados un trabajo decente. Y si no podemos contratarlos bajo un estándar de trabajo decente y las personas no van a querer trabajar ahí, pues entonces tampoco la empresa va a progresar, ¿no? Pero no queremos progresar sin que haya trabajos decentes. Es todo un ciclo que ahorita lo voy a hablar. Así nos podemos ir viendo, por ejemplo, los trabajadores agropecuarios, que sería este como color cremita, han crecido más la precariedad de los hombres. El sector agropecuario pues está más representado por jornaleros que por jornaleras agrícolas, y ha crecido mucho más su precariedad, mientras que los servicios o los comerciantes siempre está más representado por mujeres que por hombres, y tenemos que ahí la precariedad ha aumentado más en mujeres. Entonces, también podemos analizar por sectores para saber qué sectores serían claves de empezar a intervenir. Aquí quise juntar algo que hemos hecho la doctora Joana y yo en nuestros artículos. Y, por ejemplo, este 7% del que ella hablaba, que se tiene de meta de que los países en vías de desarrollo o subdesarrollados crezcan a una tasa del 7%, en el caso de la pandemia, a México le costó, por ejemplo, en 2020 una caída del 20% en su Producto Interno Bruto. Si este Producto Interno Bruto cae, aquí lo que tenemos es la economía. Este diagrama lo hizo la doctora Joana, yo puse las cantidades, y lo que tenemos son los sectores económicos. Y aquí, si hay una caída en el PIB y los sectores económicos se colapsan y dejan de emplear a la gente, pues va a haber un efecto precio, ¿no? En sus salarios ya no vamos a tener, hay un efecto precio
van a dejar de vender o se abaratan las cosas y eso va a repercutir, vamos a tener inflación, en este caso lo que estamos viendo es que subieron los precios. Si esto sube y los empleos desaparecen y este salario se hace cero y además tengo que comprar a precios más caros, pues esto va a tener una repercusión en el ingreso total que voy a llevar a mi hogar, va a tener una repercusión en los productos, en el costo de los productos finales y en lo que puedo consumir y el bienestar se va a ver mermado. Entonces, si tenemos una caída del PIB, no tenemos un buen salario y además mi trabajo es precario, que quiere decir que no tengo seguro de desempleo, entonces no hay un seguro de desempleo como en Estados Unidos que me va a seguir pagando mi salario mientras esté desempleada, no hay este seguro de desempleo y no tengo un colchón de ahorros, pues entonces mi bienestar se va a ver mermado. Este bienestar también repercute en el sector público, no va a poder obtener más impuestos, no va a tener más ingresos y va a tener menos dinero para poder seguir gastando e invertir en el sector económico y esto se va a achicar y se va a achicar. Entonces hay que romper ese ciclo, ¿no? Tenemos un efecto en el consumo y cuando lo cuantificamos en los hogares rurales y urbanos, vamos a tener que ese 7% en la caída aumenta más, por ejemplo, aquí serían los hogares rurales pobres alimentarios y pobres de capacidades y son a los que más afectan a estos hogares en medio, los pobres de capacidades, y en el área rural a los que más afectan pues son a los pobres alimentarios, a los que no pueden comprar la canasta básica. Y si además esto lo llevamos a ver qué pasaría, ¿no?, en el consumo de estos hogares bajo distintos escenarios donde también ponemos impuestos, ¿no? Lo vamos a solventar con más impuestos, pues tenemos que en el área rural se sigue, ¿no?, decreciendo, esto es negativo, se sigue decreciendo un 20% el bienestar del hogar. Ese bienestar para que compre, para que ahorre, para que pague, ¿no?, todas sus necesidades. Entonces hicimos varias. En cambio, al principio de la pandemia se vio que disminuía un 17% el PIB, ya después se recuperó. Y ahí, bueno, es catastrófico que los hogares pierdan, ¿no?, casi un 40%, sobre todo los rurales, de una pobreza de capacidades, pierdan un 40% de su poder, de su bienestar. Entonces, en estas conclusiones, pues la pandemia tiene repercusiones negativas en los sectores económicos y estos a su vez en el empleo. Y en México, cuando entramos a un hogar con una lupa, así como ahorita ustedes estuvieron votando, si entran a un hogar y ven si tienen un trabajo precario o no precario, de todas maneras, si ese trabajo se van 75% de los ingresos de ese hogar, porque es mínimo lo que reciben en transferencias. Una transferencia pública solo a los más pobres no va a disminuir el riesgo para el resto de los hogares de seguir cayendo en la pobreza. Entonces, lo que se tiene que hacer es un escenario donde el PIB crezca, un escenario donde se recupere la productividad, el crecimiento económico, se invierta en creación de empleos. Transferencias condicionadas, no hay dinero que alcance en ningún país para que sobre todos los años, durante los próximos 50 años, 10 años, lo que sea, no hay dinero que alcance que solamente con transferencias condicionadas va a salir la persona o va a salir un país de la pobreza. Tiene que haber creación de empleos. Entonces, las políticas públicas de protección al empleo deberían de ser prioritarias. En la tasa de desempleo, ahora todavía no refleja los impactos de la pandemia del 2021 al 21-22, pero con la simulación que hicimos, pues son impactos desde el 8 hasta el 30%, dependiendo de si le ponemos un 7% de disminución del PIB o un 17% de disminución, pega desde un 17 hasta un 40%. Entonces, las políticas públicas de protección al empleo son prioritarias. Entonces, aquí me regreso al objetivo inicial. Definir claramente qué es trabajo decente, pues es un trabajo que tenga las 8 características que mencionamos.
lo cuantificamos, solamente hay un 2.7% de trabajo decente en México, el resto es trabajo precario en alguna de las vertientes, y conocer en dónde están los puntos clave para corregirlo, pues ahí podemos ver qué es seguridad social y en el subempleo. Hay personas que se están subempleando porque no les están ofreciendo un trabajo de tiempo completo. Y las repercusiones de no hacerlo, de no corregir esta tendencia, es que vamos a seguir en un círculo no virtuoso donde va a seguir cayendo la economía. Entonces, tiene que haber una intervención para la creación de empleos y empleos de calidad. Entonces, con esas conclusiones, pues ahí les dejo algunos de los artículos que hemos escrito la doctora Joana y yo, que tienen ahí las ligas, o si no nos escriben y se los podemos dar. Y pues muchísimas gracias por la invitación y esperamos su retroalimentación. Muchísimas gracias, doctora Araceli, por habernos acompañado de nueva cuenta en estas conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos ahora a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Como mencionábamos, quienes hagan la pregunta, a favor de dirigir, especificar hacia quién va dirigida. Y pues ya saben, levantando la mano, o en el caso de que no pueden levantar la mano, también pueden hacer uso de la voz. Ahora tiene Carolina la mano alzada. Puedes utilizar el micrófono. Adelante. Sí, primero buenas noches, doctora Joana. Me surgió la duda porque mencionó que nosotros tuvimos un crecimiento económico el año pasado, pero sin embargo que quedamos estancados. ¿A qué se debe que nuestro crecimiento económico quedó estancado? Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, te comento. Lo que sucede es de que en lo que viene siendo el año 2020 tuvimos una caída. Tuvimos, de hecho, en el segundo trimestre de un 20% y ya al finalizar el año fue casi de un 9%, 8.5, 8.3%. Lo que viene siendo el primer semestre del año pasado, estuvimos creciendo y estuvimos mejorando, tanto Nuevo León como México. Y mucho tuvo que ver, pues, por el hecho de que Estados Unidos empezó a recuperar y eso también se abrieron las actividades que tuvieron muchos, pues se puede decir como que cierres, porque para evitar el contagio, como es el comercio, los restaurantes, el entretenimiento, y eso ayudó. Pero el punto es que ya para el segundo semestre, al final del año pasado, empezó la tasa de crecimiento del ingreso a hacerse cada vez más chiquita hasta llegar a cero. Y entonces es por eso que ahorita, así como lo comentaba, ahorita estamos en un estancamiento. O sea, no estamos creciendo. Mientras que otras economías más avanzadas como Estados Unidos, China, uno se asusta, ¿verdad? Pero es que tiene 1000 gente. Pero tienen tasas de crecimiento positivas. Nosotros la explicación que se toma, y la verdad que es una alerta muy fuerte para el caso de la economía mexicana, pues es de que las políticas del presidente pues son muy desafortunadas. Tiene a los inversionistas, los tiene pues asustados, y esa es una. Y la otra, lo que comenta Araceli, no es sostenible pues tener una política social que sea nada más estar dándole transferencias a grupos vulnerables. Y es más, ni a grupos vulnerables. Hay parte de la población a la que le está dando transferencias que no las necesitan. Entonces, este tipo de, desafortunadamente, estas políticas que está llevando el gobierno federal, pues nos están obstaculizando también salir adelante de la pandemia. No sé si con esto te pude dar el contexto de lo que yo expliqué. Sí, adelante, Caro. Sí, me resolvió el problema. Muchas Súper. gracias. Hombre, encantada. Igualmente tenía una pregunta para la doctora Araceli, porque pues obviamente hay un trabajo no decente, pero creo que hay varias, específicamente partes de la población que obviamente son más propensas a no tenerlas, como el que no tenga conocimientos. Entonces yo también creo que las personas que son inmigrantes caen en esta rama de trabajo no decente debido a que no tienen los papeles.
porque pues he visto las noticias que se han encontrado a personas trabajando, incluso retenidas en contra de su libertad, pues haciendo jornadas laborales largas y con un sueldo mínimo. Em, en las gráficas que mencionó, ¿también están ellos incluidos? En este caso, lo que hicimos llega hasta el 2020, llega hasta el último trimestre, me parece, del 2020. Entonces, no tenemos, por ejemplo, reflejado todavía a las personas, por ejemplo, de Haití o de las caravanas que han llegado a partir del 2021, ¿no? Ahí todavía no están reflejados. Y lo que señalas es bien importante porque Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, algo que él remarca o recalca para el desarrollo de los países es integrar a los migrantes siempre que puedas. Y es una política que Canadá, por ejemplo, ha tenido. Canadá ha dicho, en lugar de ponerles una valla y que se cree un cinturón de pobreza alrededor de las ciudades, ¿no?, donde sean más vulnerables, intégralos, edúcalos, intégralos a tu fuerza laboral y que sean ciudadanos activos. O sea, esas son políticas que ha tenido Canadá o que han tenido muchos países del norte de Europa, algo que, por ejemplo, España no ha tenido, ¿no? España sí ha segregado a sus migrantes del norte de África. Entonces, sí es bien importante lo que mencionas. Esos migrantes que del año 2021 todavía no están en esta encuesta, y también hay que ver que en las encuestas encuestan a las personas en los hogares. La INOE, por ejemplo, o la encuesta de ingresos y gastos, encuesta a las personas en hogares. Entonces, si los migrantes no tienen un hogar, ahorita pues no han sido encuestados. No sé si va a haber estadísticas en el Instituto de Migración que tengan cuántos migrantes ya consiguieron empleos en México, ¿no? Sobre todo, Nuevo León ha estado ayudando. Yo sí he visto que Nuevo León es uno de los estados que ha estado ayudando mucho, pero no sé si el Instituto de Migración ya tenga cuantificado, ¿no?, a cuántos. Pero es muy buena pregunta. De acuerdo. Pues si nadie más tiene preguntas, bueno, tenemos aquí una pregunta de Rey Arturo. Adelante, puedo utilizar el micrófono. Hola, buenas noches a las dos. Y bueno, pues muy interesante todo esto de los empleos. ¿Qué pasa con la juventud para tener un empleo digno, un empleo que es ahora sí que para su futuro, en cuanto a lo que nos piden muchas veces muchas empresas? Acabamos de terminar la carrera y nos piden como 5 o 10 años de experiencia, y después nos dicen que nosotros les llamamos o te llamamos precisamente para que puedas ingresar a nuestra nómina de la empresa. Y una pregunta para la maestra, no Araceli, la otra, es que se me fue el nombre. Y bueno, Joana. Y para ella, en específico, para saber cómo podemos nosotros como jóvenes implementar o saber qué tipo de empresas son las que realmente adoptan una política para esta Agenda 2030. Porque no en todas las empresas se adquiere esto, y no todas las empresas lo tienen, sobre todo en el sector privado. En el público es otro cantar, pero en el sector privado, ¿qué empresas sí están comprometidas realmente con este objetivo? Es todo cuento. No sé si la primera era solamente un comentario sobre qué hacen los jóvenes para conseguir un trabajo. No, en la primera era para usted. Sí, ¿no? Pero Sí. era comentario de qué hacen. O sea, la Ajá, no, pregunta sí. va hacia qué deberían de hacer las empresas. ¿Qué se deberían de hacer las empresas? Sí. Por ejemplo, algo que haces cuando eres practicante o cuando estás a punto de terminar, pues es este vínculo, ¿no? De la empresa donde te une. Hay muchas empresas en Nuevo León, sobre todo, que te unen como prácticas. Ahí todavía no es trabajo, no hay una relación laboral, para
para que ellas también vean si tú tienes el perfil adecuado para quedarte, ¿no? Pero ya después para contratarte, si una empresa te ofrece el trabajo, pues te tiene que ofrecer con todo, con todas las prestaciones de ley, ¿no? Y tú debes de conocerlas. Y algo que no se hacía y que entre que se ve como acierto y no, pero que encareció el costo de contratar personas, pero que están hechas bajo la ley, es que se quitó la ley de outsourcing, ¿no? Bueno, no que se quitó, se modificó y ya no puedes estar contratando personas solamente por temporadas para darles trabajo sin todas las prestaciones. Esto es un arma de doble filo porque por un lado las empresas utilizaban el outsourcing porque de otra manera no podían contratar a la gente. Pero por el otro lado, al estar contratando como outsourcing, no les estaban pagando todo lo que se requería por ley a esas personas, como son todas las prestaciones para el retiro, la salud y otras. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues ahí son todos los empleos los programas que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los empleos de capacitación temporal, donde se pone una parte del gobierno, a lo mejor el empleador nada más puede pagarte el 50%, el otro 50% lo pone el gobierno y se hace un contrato. Y ya cuando tú te desarrollas y empiezas a crecer, ya la empresa pone el dinero completo, ¿no? Esos programas son los que han funcionado en el caso de Estados Unidos. En el caso de México no tenemos, se tiene generalizado, tenemos que algunas empresas lo hacen con convenios específicos, pero no está generalizado en México, ¿no? Y de Joana, creo que preguntabas, ¿no? Que qué empresas sí cumplen con los Sí, objetivos. sí, sí. ¿Qué tipo de empresas? Sí, hola, muchas gracias por tu pregunta, Rey. Mira, yo lo que tengo entendido es generalmente las empresas que cumplen con lo que vienen siendo los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, lo manejan en su propaganda. Y generalmente las que tienen la mayor posibilidad de hacerlo, pues son las empresas grandes. A las empresas pequeñas las tenemos que acompañar. Si bien hay también emprendedores que son pues muy comprometidos con todo lo que viene siendo la parte social y la parte ambiental, que desde un principio, desde que lo generan, tienen el compromiso de seguir estos objetivos y de que su empresa sea de esa manera o su proyecto. De hecho, la doctora Araceli ahorita pues es la coordinadora de un diplomado que va en ese sentido, ¿verdad, Araceli? Suena comercial, pero es la realidad. Entonces, Sí, sí, es la realidad, Joana. De hecho, se los acabo, perdón que interrumpa, ahí a Rey y a todos les acabo de poner la liga a Dehesa, porque tu pregunta, por ejemplo, en lo que enseñamos ahí, hay unas empresas que se llaman empresas B, que las puedes ver, que es las empresas de bienestar, ¿no? Las empresas B, muchas empresas ya nacen como B, muchas otras se certifican como B, y son aquellas que ofrecen trabajo decente, que impactan positivamente al medio ambiente donde están, que producen y están en esta economía circular, que desde que producen no generan contaminación y cuando los consumidores consumen no generan más basura o tienen una manera de, si es que se genera basura, ver cómo se va a reciclar responsablemente. Entonces son estas empresas que están insertadas en un ciclo virtuoso. Se llaman empresas B, pueden buscar B-Lab o Sistema B, y en el mundo hay muchas, en México son muy pocas, ¿no? Ahí les puse una liga, que es el diplomado que estamos dando. Estaría padrísimo que algunos de ustedes se insertaran, o sus jefes, o compañeros que saben que están buscando esto, ¿no? Gracias. Creo que hay una mano levantada ahí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por responder las preguntas, doctoras. Carolina, una última pregunta, adelante. Sí, mi pregunta era para la doctora Joana, es que ella mencionó que muchas veces pues hacen un pronóstico de crecimiento para cada país que se espera que se logre, pero ella mencionó que pues ese crecimiento no era lo que realmente pues iba a crecer México o los demás países. ¿A qué se debe estos factores? Que cuando hacen su pronóstico ponen un estimado, pero cuando ya lo están ejecutando o ya se dan cuenta, realmente no se llega a ese estimado. sí, muchas gracias, Carolina, por tu interés. Mira,
Lo que sucede es que nosotros los pronósticos los hacemos con modelos econométricos, así le llamamos. Utilizamos la historia de cómo se ha estado comportando los diferentes indicadores que son, pues que nos interesan tanto a los empresarios, a las familias, a las personas en general, que son importantes, como es el empleo, los precios, el tipo de cambio, el ingreso, y así con nuestra teoría económica y lo que sabemos de estadística y de econometría, hacemos estos modelos. Pero esos modelos se alimentan de información y a veces el INEGI maneja ciertos retrasos en información muy relevante, especialmente del ingreso de los estados. Entonces, por eso, como nosotros los pronósticos los hacemos mes a mes, pues cada mes alimentamos esos modelos con la nueva información que hay y por eso pueden cambiar. Eso es técnicamente hablando. Además de lo técnico, hay una cosa que es relevante. Lo otro es de que pues uno hace los pronósticos bajo ciertos supuestos. Entonces, por ejemplo, nosotros andábamos el año pasado súper entusiastas porque estábamos viendo una próspera recuperación después de la caída del 2020, especialmente porque nos estaba jalando la economía de Estados Unidos. Pero después siguió el tema complicado de que estuvieron mercancías faltantes, o mejor dicho, escasas en nivel mundial, que es lo que se llama como disrupciones de las cadenas de suministro. La inflación empezó a ser un problema en todo el mundo por el incremento también en el precio de los energéticos y la escasez de mercancías, y aparte, pues desafortunadamente, pues no ha podido convencer a los empresarios las políticas gubernamentales para que desarrollen nuevos proyectos. Entonces, todo esto pues desencadenó que, pues ahora sí, con esto te voy a decir todo. Cuando el Fondo Monetario Internacional revisó sus pronósticos a la baja, como lo hicimos nosotros, salió un Twitter que decía, se rompe la bola de cristal para el Fondo Monetario Internacional. O sea, han estado sucediendo cosas que estaban fuera de lo que nosotros estábamos pensando, dado cómo iba evolucionando tanto la economía mundial como la economía a nuestro nivel local, que es aquí en México y en América Latina. Pero esto es no sé si con esto te deje bien clara la panorámica. Sí, muchas gracias. Me expande el mundo que conocía, la verdad. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo, doctora Araceli, doctora Joana, por habernos acompañado durante esta hora y media que estuvimos juntos platicando del objetivo de desarrollo sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Es por eso que, por ese honor mismo, que me permito otorgarle el presente reconocimiento a la doctora Joana Cecilia Chapacantú por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema 8, trabajo decente y crecimiento económico, firmado por Raúl Rojas, vicepresidente, y su servidor Américo Salazar, fechado al 22 de febrero del 2022. De igual forma, por parte de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se le otorga el presente reconocimiento a la doctora Joana Cecilia Chapacantú por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que se llevó a cabo el día 23 de febrero del 2022. Este reconocimiento firmado por el director de nuestra facultad, el maestro Oscar Lugo Cerrato. Igualmente le hacemos la entrega de sus respectivos reconocimientos a la doctora Araceli Ortega Díaz, y por parte de Futuro y por parte de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber respondido a nuestras dudas y por haber compartido su conocimiento con nosotros en esta noche.
Les deseamos que tengan una excelente noche, recordándoles también a los presentes que los esperamos el día sábado a las 19 horas para la siguiente sesión. Doctora Araceli, doctora Joana, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Ahí les dejé la liga por si quieren ver lo del diplomado. Sí, claro, si muchísimas gracias. Algo, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mantenemos en contacto y de esta manera damos por concluida la sesión del día de hoy. Un placer. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.